Que es digno del honor, cantamos hoy. Humillados adoramos al Señor. Muy buenos días a todos mis amados hermanos, amigos que pueden escuchar este mensaje a través del canal de YouTube. Saludo a todos los hijos de Dios en este domingo 25 de abril del año 2021. Como siempre, les saludo en el amor de Cristo a todos los hermanos del Templo Central, de los circuitos, a los que están en el norte, los que están en Estados Unidos. Todos ellos reciban el cariño y el abrazo de mi parte. Y vamos ahora inmediatamente a ir a la palabra del Señor. Vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 15, el versículo 2. Vamos a leer una versión nueva, que es la Nueva Versión Internacional. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y toda Judá y Benjamín. Si honras a Dios, tendrás su presencia. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Amén. Ese es el verso que nos va a servir en este día como base para nuestro mensaje. El tema que Dios nos va a hablar hoy día se llama la presencia de Dios, y su bendición es proporcional a la honra que yo le ofrezco. Quiero introducir el mensaje hablando en primer lugar del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el rey David quiso trasladar el arca del pacto, que simboliza la presencia de Dios, que simboliza a Dios mismo, y la trasladó en primer lugar a la casa de un varón que se llamaba Abinadab. Cuando el arca llegó a la casa de Abinadab, fue colocada en un cuarto y quedó como un mueble, quedó como un objeto más. Pasaban, la veían y no sucedió nada en la casa de Abinadab. Anterior a eso, Usa, un sacerdote, cuando iba siendo trasladada del arca, quiso acomodar la carga y puso su mano, y Dios lo castigó y le secó su mano por haber colocado su mano pecadora en la presencia de Dios. Y luego nos encontramos con la casa de Obed-edom, en donde David trasladó el arca desde la casa de Abinadab a la casa de Obed-edom. Y dice que cuando llegó el arca del pacto a la casa de Obed-edom, hubo gozo, hubo alegría, hubo regocijo, hubo cántico, se alabó a Dios, se exaltó el nombre de Dios, se le honró como Jehová, el Dios de los ejércitos. Y dice la palabra de Dios que fue bendecida la casa de Obed-edom y todo lo que estaba a su alrededor. David se preocupó cuando Usa se le secó su mano, y se preocupó por qué razón había ocurrido esto, y había sido juicio para este sacerdote. Y de ahí surge el nombre de este mensaje: si honras a Dios, tendrás su presencia. Si honras a Dios, vas a tener su presencia continua en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Hoy día vamos a conversar la obediencia y el poder de la honra. Eso es lo que vamos a conversar, el poder que tiene cuando yo honro a los que la palabra de Dios me ordena honrar. Este texto que leímos dice que si yo honro a Dios, dice textualmente, si el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará.
Entonces la forma en que nosotros tratamos a Dios, la forma en cómo nosotros nos acercamos a Dios, la forma en cómo nosotros le honramos, determina el nivel de bendición que yo voy a recibir. Determina el nivel y la forma de la bendición que yo voy a recibir. Ahora me voy a ir al Nuevo Testamento, porque alguien puede decir, pero pastor, eso era Antiguo Pacto. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús llegó a Nazaret, cuando Él llega a Nazaret con algunos discípulos, Él venía como el Hijo de Dios. Y Él venía a hacer milagros, Él venía a hacer sanidades, a predicar del reino. Y las personas que habitaban ese lugar dijeron, ¿y este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es el que el papá hace sillas y mesas, por así decirlo? Sí, pues sí, es el hermano de Jacobo, el hermano de Juan, de José. Y dice que no pudo hacer milagros, no pudo hacer sanidades porque lo que le faltó ahí fue honra. Y ahí sale la frase de Jesucristo, dice que el profeta en su propia tierra no tiene honra. Esas fueron palabras de Jesucristo cuando estuvo en Nazaret. Entonces, lo que nosotros encontramos, esto está en Mateo capítulo 13, del 53 al 58, si alguien lo quiere leer. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús? Jesús quería ir a hacer milagros, quería ir a hacer sanidades. Entonces no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque la gente no vio, no logró percibir que era el Hijo de Dios. No logró percibir que era Dios mismo y no le dieron la honra debida a su nombre. Muchas veces nosotros no honramos a Dios como Dios merece ser honrado. Y no solamente voy a hablar de la honra a Dios, sino que voy a hablar también de la honra que la palabra de Dios nos enseña categóricamente. La semana pasada yo les dije un texto que dije a la ley y al testimonio. Si no está en la ley, si no está en la palabra de Dios, si no está en el testimonio, entonces no. Y yo lo que estoy hablando ahora es palabra de Dios. Entonces, lo primero que Dios nos manda a nosotros es honrarle. ¿Y cómo honro yo a Dios? Primero, con mi adoración diaria, con mi alabanza, con mi meditación, con mi búsqueda de su rostro, con la oración, con consagrar mi vida a Dios. De esa manera yo lo honro, de esa manera yo reconozco que Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi todo, Él es la prioridad de mi vida. De esa manera yo honro a Dios. También yo debo honrar a Dios con lo que Dios me da fruto de mi trabajo. Yo debo honrar a Dios con mi dinero. No es que Dios pida dinero y yo tampoco pido, pero la palabra de Dios dice, ustedes me están robando. Y además preguntaron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Es una forma de honrar a Dios. Es una forma de honrarlo y de bendecirlo. Para poder yo tener también la bendición y se abran los cielos para bendición de mi hogar, para bendición de mi familia, para bendición de mi sustento. Esto es un principio bíblico. ¿Cómo puedo honrar yo también a Dios? Con mi vida, con mi cuerpo, con mi testimonio. Dice la palabra del Señor en el libro de Tesalonicenses que el cuerpo es para que lo usemos santamente y no en relaciones prohibidas. También yo debo honrar al Señor con mi vida, con mi cuerpo. Entonces, nosotros debemos buscar la santidad, purificarnos. Usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Otra forma de honrar a Dios es con el testimonio, con testificar de Dios. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablarle a otros de Cristo? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablar a otros del poder del Evangelio? ¿Y qué sucede? Me quedo callado.
no digo nada. Quizás siento temor al ridículo. En este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil, hay que hablar de Jesucristo. Hay que predicar el Evangelio del Reino. Hay que hablar de la sanidad de Dios, del poder de Dios. Hay que decirle que la palabra de Dios es clara. Dice, si vosotros guardareis mis principios y mis mandamientos, ninguna de las plagas que yo he enviado al pueblo egipcio os tocará a vosotros, dice. Ninguna. Porque nosotros guardamos sus preceptos, sus principios. Esa es una forma de honrar a Dios, con mi testimonio, con guardar su palabra. Es una forma en como yo también le voy honrando. Puedo honrarlo con mis dones, con mis talentos. Todos nosotros llegamos a este mundo y Dios nos ha entregado dones. Dios nos ha entregado talentos. Algunos tienen un talento musical para tocar un instrumento. Otros tienen un talento para cantar. Otros tienen un talento para organizar, administrar la obra del Señor. Dones y talento. Ministerio evangelístico. Maestros de la palabra del Señor. Profetas. Estás honrando con tus dones y con tus talentos a Dios. Estás honrando con tus palabras. Cada vez que abres tu boca, ¿estás honrando a Dios? Nunca ha sido saludable para la vida espiritual prestar oído a cosas malas. Mira, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe del hombre, la fe de la mujer crece por el oír la palabra de Dios. Pero también la fe se acaba, la fe se destruye, la fe se daña por el oír la maldad, por el oír el chisme, por el oír la palabra de doble sentido, por el oír lo que el mundo dice. Entonces no es saludable que mi vida espiritual esté escuchando cosas malas. Y yo voy a honrar a Dios cuando yo busco con otras personas honrar a Dios y nunca ser cómplice de pecados ajenos. Entonces tenemos que estar colaborando para que las personas se alejen del pecado y no con nuestro silencio o con nuestra actitud permitir que el nombre del Señor sea destruido. Otra forma de honrar al Señor, porque hay poder ahí, es con mi servicio a Dios. Y con esto quiero dirigirme a los hijos, a las hijas de Dios. Al Señor se le sirve en todo tiempo. Al Señor se le sirve en las 4 estaciones del año. Pero también se le sirve a Dios en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud. Se le sirve en tiempo de pandemia y en tiempo de no pandemia. Pero pastor, ¿cómo puedo servir al Señor si estamos encerrados? Hay tantas formas en que nosotros debemos y podemos honrar el nombre del Señor con mi servicio, dedicar mi vida al servicio del Señor, dedicar mi vida a servir al Señor. Nosotros tenemos que servir al Señor, nosotros somos sacerdotes, dice la palabra del Señor que somos sacerdotes y reyes. Nunca debemos apagar el deseo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nunca va a descender a un corazón que no tenga hambre de su presencia. Dios no se va a mover nunca en un hombre, en una mujer que no tenga hambre, que no tenga sed, que no anhele la presencia de Dios en su vida y le honre. En honrar a Dios, en lo que yo he conversado, hay poder. Hay un poder en honrar a Dios. Y te he mencionado una serie de elementos que no quiero volver a repetir, pero usted lo puede escuchar en el mensaje. La presencia de Dios se va a derramar cuando usted honre a Dios de esta manera. Pero también quiero hablarte de otra cosa. Nosotros debemos tener una cultura, los hijos de Dios, las hijas de Dios, debemos tener una cultura de honra a Dios
a nuestros pastores, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Vuelvo y repito, los que son hijos de Dios genuinos, debemos tener una cultura para honrar, una cultura de honra, una cultura integral, donde yo el máximo nivel de honra se la doy a Dios y se la doy a las personas que la palabra de Dios me ordena. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos colocar a Dios como nuestra prioridad. Él es nuestra prioridad. Debemos honrarle. Esforcémonos entonces por agradar a Dios. Esforcémonos por agradarle a Él. Después de admitir nuestra condición pecaminosa, que hemos sido lavados, limpiados por la sangre del Cordero de Dios, después de entender que Él nos sacó, nos limpió, entonces tenemos que honrarle. Seamos responsables entonces en garantizar, no solo para mí, sino que para la generación que estás formando, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Garanticemos la bendición, garanticemos el respaldo de Dios. Y esto se logra solamente a través de la honra debida a Dios, a vuestros pastores, a tus padres, a tus hermanos. Quiero mencionar que estamos viviendo nosotros un tiempo en donde no hay respeto, no se honra a las autoridades, hay un descrédito, no hay una valoración, no hay un respeto, no hay estima. Por ejemplo, en medio de la política, usted puede mirar, no hay. Pero usted tiene que entender que el reino de Dios es distinto. Nosotros los cristianos somos diferentes. Nosotros confiamos en Dios. Tenemos el amor del Padre. Y esto, el honrar a Dios, es una señal de temor a Dios. Si yo honro a Dios, estoy mostrando que tengo temor a Dios. Pero no miedo, sino que lo honro y tengo un temor reverente. Significa que soy un hombre maduro y que no estamos honrándolo porque yo tengo una necesidad. Yo lo estoy poniendo en primer lugar con mi obediencia. Con mi obediencia. Bendiciendo al Señor con mis primicias, con mis ofrendas, haciéndome socio con Él. Yo siempre he predicado esto, que nos hagamos socios con Él. La palabra del Señor también nos enseña a honrar a nuestros pastores. Si usted tiene un pastor, hónrelo, bendígalo. Pero ¿y cómo lo puedo hacer? Muy simple. Hay cosas muy simples. Por eso es que hay que levantar una cultura de honra. Salúdelo. Salúdelo. Buenos días. Buenas tardes, pastor. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su familia? Pastor, juntémonos a orar. Pastor, ¿qué necesidades hay en la obra del Señor? Mantenga siempre en mente la obra del Señor y la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo del rey David. El rey David, a pesar de que Saúl lo perseguía para matarlo, a pesar de que Saúl se equivocó, a pesar de que Saúl cometió múltiples errores, inclusive quería matar a David, él dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Dios. Lo honró hasta el final. ¿Y qué recibió David? Recibió la bendición, porque él siguió honrando a Saúl, el rey de Israel. Entonces, yo te invito, hermano y hermana, honre a su pastor, honre a quien le predica la palabra, a quien espiritualmente lo está guiando. El primer paso para caminar en bendición es honrar a Dios en primer lugar. Tienes que honrar a quien Dios ha colocado como cabeza en tu vida espiritual. Debes entender que la palabra del Señor en este sentido es clara. Debemos someternos a la autoridad espiritual de nuestros pastores.
Y lo que jamás, nunca debemos hacer es abrir nuestros labios para decir absolutamente nada. Nada. Por eso le puse el ejemplo de David y Saúl. Quizás Saúl estaba equivocado. De hecho, estaba equivocado. Pero David le honró. David se ganó la bendición. Porque David conocía el principio fundamental del reino de Dios, que Él recompensa a los que honran a Dios. Hay ciertas cosas que nosotros, como ovejas, somos llamados a hacer. Y usted sabe, somos parte del rebaño de Dios. Y como ovejas nosotros debemos honrar y bendecir a nuestros pastores. Cualquier cosa que suceda, usted nunca abra su boca, nunca hable. Bendígalo. Bendiga el ministerio, siempre en ese ministerio, económicamente, para evitar deshonrar a los pastores. Nunca se retire y se vaya del ministerio hablando, porque eso le va a traer maldición más que bendición. Pero hay una resistencia humana natural a estas cosas. Somos todos personas imperfectas y nos vamos a equivocar siempre. Pero la honra significa demostrar aprecio, tener acciones de aprecio, de respeto, de amor, de reconocimiento a quienes están constantemente velando por nuestras vidas espirituales. ¿Y a quién más debemos honrar? Dice la palabra del Señor que debemos honrar a nuestras autoridades civiles. Lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, verso 13, 17 y 18. Por causa de Dios, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Entonces, hay autoridades espirituales, hay autoridades civiles. En lo que es autoridad espiritual, Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Quiero decirle que pastorear, cuidar ovejas, es una de las tareas más difíciles que existen. Porque no solo hay un vínculo emocional con esas personas, sino que además hay un vínculo espiritual. El pastor se vincula con esas personas en afectos, en emociones, en sentimientos y espiritualmente, guiándolos por la palabra. Que es muy diferente, por ejemplo, a una relación laboral, a una relación del abogado con su cliente, el médico con su paciente, porque ahí hay otra cosa. Ahí hay una relación profesional y hay un vínculo que se va a terminar una vez que se solucione el tema. Pero en cambio el pastor es diferente. Por eso usted debe siempre estar orando, bendiciendo. Entonces, debemos honrar a nuestro Padre Celestial, de la forma en como ya se lo mencioné. Debemos honrarles alabando, adorando, bendiciendo su nombre para que sea como la casa de Obededón. Honrarlo con nuestros bienes, con nuestros talentos, con nuestro servicio a Dios. Honrar a las autoridades civiles sujetándonos, no siendo anárquicos, no siendo personas que no se sujetan, solamente llevando todo a las plantas del Señor, para que Dios tome control de nuestra nación. Honrar a los siervos de Dios. Y luego viene otra honra bíblica, que yo quiero también detenerme aquí. Honrar a nuestros padres. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tengas bendición, para que tengas largos días de vida y seas bendición. Nosotros debemos honrar a nuestros padres, bendecirlos siempre. Y en esto yo puedo hablarte con toda libertad, porque yo honré a mis padres. Los honré hasta el último aliento de sus vidas y los sigo honrando después de que ellos descansaron en los brazos del Señor.
Pero honrar, y vuelvo a lo mismo, no es simplemente decir hola, ¿cómo está? Es bendecirlos económicamente, es bendecirlos llevándole un presente, un regalo, guardar su testimonio, cuidarlos. Ahí hay un secreto, y es una promesa. Dice, tendrás largos días de vida y serás bendición. Todo lo que toques será bendito. Donde vayas, donde se encaminen tus pies, donde tus manos toquen, del trabajo donde vayas, vas a ser bendecido. Alguien me puede decir a mí, pero pastor, yo tuve muy malas experiencias con mis padres terrenales. Yo no los conocí, ni siquiera sé quién es mi padre biológico. No importa. Yo predico la ley y el testimonio, a la palabra de Dios, no lo que yo piense, no lo que yo sienta. Si no los conociste, perdónalos y suéltalos. Si tuviste mala experiencia, perdónalos y suéltalos. Y bendícelos. A lo mejor no tienen la oportunidad, ya no están en este mundo o están lejos. Ora al Señor. Dobla tu rodilla y dile, Señor, yo entrego esta situación, porque esto me tiene atascado, esto no me deja crecer, esto me tiene atado. Yo aconsejaba a un joven el otro día y le decía, para que puedas llegar a tener una esposa, para que llegue un esposo, para que llegue familia, lo primero que hay que hacer es honrar como la palabra de Dios manda a nuestros padres. Hay un poder gigantesco en la honra. Hay un poder gigantesco. Los cielos se abren cuando yo entiendo el poder de la honra a lo que la palabra de Dios me manda. Si tú te encuentras en este momento en una situación que no habías comprendido quizás, que tu tarea primera es honrar a Dios, colocarlo en primer lugar, alabarlo, bendecirlo, servirle, hacer propósito, honrarlo con tus bienes. Si no lo habías entendido, hoy la palabra de Dios llega a tu vida. Si no habías entendido que no te corresponde ser anárquico, sino que sujetarte a las autoridades civiles, buenas o malas como sean, yo debo sujetarme para recibir bendición. Honrar a tus pastores, a quien te guía, a quien te alimente espiritualmente. Bendecir a nuestros padres. ¿Sabe qué? A mí me bendice tanto predicar de esto porque hay un testimonio tan fuerte con el cual yo te puedo predicar semanas completas lo que significa honrar a los padres. Yo honré a mis padres hasta el último día de su vida, a mi padre. A mi madre, murió en mis brazos. Y la honré en todo sentido, económicamente, espiritualmente, emocionalmente. Si yo tenía que salir un día de vacaciones, una semana, con ella me iba. Si necesitaba alimento traía. Si había que orar juntos, orábamos juntos. La honra. Y luego viene la cosecha. Luego viene la presencia de Dios. Entonces yo quiero predicarte, enseñarte. Hay tantas cosas lindas. A tus pastores salúdalos, hospédalos en casa. Nosotros fuimos enseñados a hospedar a los siervos de Dios, a abrir nuestro hogar, recibirles, no hablar nunca mal de ellos, bendecirles en todo sentido. Cuando honras a tus padres, cuando les sirves, el servicio y la honra van juntos. Son dos cosas que van juntos. Tú no puedes descuidar las dos cosas. Nunca permitir que otros hablen mal de ellos. Porque esto bendice la iglesia. Tienes que honrar a la iglesia. Usted tiene que honrar el lugar donde se congrega. Nunca hablar mal de su lugar donde se congrega. Porque esto está trayendo bendición a su vida, a su matrimonio, a su casa, a sus hijos. Cuando usted vuelva del hogar, de la predicación, cuando vuelva a su casa, después de haber estado en el templo, usted bendiga el lugar donde estuvo. Yo he conocido personas que llegan de vuelta a sus casas
y supiste esto, te fijaste en esto otro, que la hermana aquí, que el hermano allá. Eso no sirve, eso es maldición, eso es maldición. Aléjese. Y si usted ve a alguien que hace eso, que Dios te bendiga, mi hermano, hasta luego. Póngale el tarro basurero como yo se lo he enseñado. Entonces nosotros tenemos que bendecir. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, dice que los 24 ancianos y los seres vivientes, ¿qué es lo que hacen en el reino de Dios? Dicen que se despojan de sus coronas y lo honran, santo, santo, santo. Dice que llega un grupo de personas con vestiduras blancas y llegan cantando un cántico que dice: temed a Dios y dadle honra y gloria, porque su juicio ha venido. La honra, el apoyo. Yo lo predico en esta hora para que usted entienda, para que usted pueda comprender que debemos amar. Y luego la otra honra es a tu prójimo, a los que están a tu lado, a tus vecinos. Debe notarse que usted y yo somos cristianos. Debe notarse en nuestra vestimenta, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de ser. Debemos bendecir porque hay recompensa en honrar al Señor. ¿Cómo vamos a tener el favor de nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nosotros vamos a tener la bendición, el favor de nuestro Padre Celestial si no le hemos demostrado honra? Puse el ejemplo de Abinadab. El arca del pacto era un mueble más dentro de la casa. Distinto al caso de Obed-edom. Cuando llegó el arca del pacto hubo cántico, hubo gozo, hubo honra. Y todo lo que estaba alrededor fue bendecido. Entonces, la recompensa es cuando yo tengo temor a Dios, cuando yo honro a Dios y cumplo su palabra, entonces la bendición de Dios va a caer sobre mí. El favor de Dios se desata. La presencia de Dios se desata sobre tu vida cuando tú honras, cuando tú comprendes el poder que hay en honrar. Quizás estás atascado en el ámbito económico. Bendice al Señor, abre tu mano y vas a ver cómo la bendición de Dios va a llegar. Cuando yo honro, se abre todas las leyes bíblicas de recompensa para una familia, para una persona. En el reino de los cielos, la honra es la moneda de más alto precio. Junto con la humildad, la honra a Dios. La honra desata tu vida espiritual. La honra desata el fluir del Espíritu Santo. La honra desata el fluir de Dios en tu vida cristiana, en tu familia, en tus hijos. Entonces, la honra es una señal del temor a Dios y del fluir de Dios. Sin embargo, quiero hacer una salvedad. Debemos honrar, sí, pero no por necesidad, no por interés, no porque yo quiero recibir algo voy a hacer la honra. No, es algo que debe fluir en forma genuina, es algo que debe fluir. Y en esto yo le hago un llamado a todos los que me están viendo, a todos los que están escuchando este mensaje. Levántate en el nombre de Jesús para honrar, para bendecir. En primer lugar a Dios. Honra a Dios. Hónralo con tus bienes. Hónralo con tus talentos. Hónralo con los dones que Él te dio. Hónralo llevando santidad en tu cuerpo, buscando una vida de santidad. Hónralo entregándote al servicio del Señor en medio de esta pandemia. Yo hago un llamado a los jóvenes, a los matrimonios, a que entendamos la palabra del Señor. Honra a tus pastores, honra a los que Dios ha colocado como cabeza. Bendícelo, siembra en sus ministerios, honra
y sujétate y obedece a las autoridades civiles, porque las que hay por Dios han sido establecidas. Honra a tus padres, hónralos. Y si hay todavía algún conflicto, dobla tu rodilla y suéltalos en oración. Suéltalo. Suelta una palabra de perdón. Suelta una palabra de bendición, para que pueda fluir sobre ti la bendición, sobre tu descendencia también la bendición sea puesta. Y finalmente, honra a tu esposo, a tu esposa. Aprende a honrar al esposo. Aprende a honrar a la esposa. Y aprende a honrar y bendecir a tus hijos. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Tantas cosas hermosas que yo pudiera seguir hablando. Tantas cosas lindas que pudiéramos hablar de la obediencia. De tantas cosas hermosas, las bendiciones, las riquezas espirituales. ¿Cuáles son las riquezas verdaderas? Es tanto el mensaje, pero me ha pillado el tiempo. El tiempo siempre es difícil. Por eso quiero ya finalizar diciéndole que la palabra de Dios dice: yo honro a los que me honran. Y quiero que te quedes con esto. No es un trueque, no es una moneda de cambio, sino que es una ley bíblica. Yo honro a los que me honran. A los que no me honran, hay una palabra de desprecio. Que Dios te bendiga en esta mañana, que esta palabra provoque un cambio en tu vida y decirte que lo que he predicado es solamente palabra de Dios. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, por el espíritu de ella. Y yo te ruego, Señor, que podamos entender y comprender la honra debida a tu nombre. Bendice, Señor, a todos los que en este momento han escuchado este mensaje. Caiga la bendición tuya, Señor, sobre ellos. Te ruego, Dios, también por los que en este minuto están pasando necesidad, por los que están viviendo momentos de enfermedad, de dolor, de luto. Y en forma especial, Dios, oramos por la familia Abraham Rodríguez. Oramos, Señor, por los padres de Felipe Abraham, por mi hermano Mario, por mi hermana Teresa y por sus hermanos, por Elías, por Nixa y por María Paz. Y toda esa descendencia, todos esos hijos, esas hijas, esa familia que están unidas, Señor. A mi hermana Ana Rosa también. Señor, abrázales, que tu Espíritu Santo esté con ellos en este momento de tristeza. Bendecimos la iglesia. Oramos, Señor, para que pronto se puedan abrir los templos para correr a alabar y bendecir tu santo nombre. Levántanos, Señor, de este servicio con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.